Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar con nosotros en otro encuentro virtual. Eh, Hoy nos acompaña tres profesores, tres profesores españoles. De hecho, hemos tenido antes ya encuentros virtuales con ellos y sus ponencias siempre son bastante interesantes. Desde la Maestría en Derecho de la Empresa agradecemos a los tres por el tiempo que nos brindan y por este espacio para poder escucharles. El tema de hoy es la digitalización en el derecho de sociedades. Vamos a tener esas tres ponencias. Nos acompaña José Miguel Envit Irujo, es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia. También está con nosotros Luis Fernando Cebria, profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia y profesor visitante en Universidades de California, Berkeley, Heidelberg, Florencia y Oxford. Y también tenemos la presencia de Miguel Jimeno, que es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia. Les explico un poco la dinámica. Vamos a tener estas tres ponencias. Yo voy a poder recibir sus consultas a través del chat y al final de las tres ponencias vamos a retransmitirlas a José Miguel, a Miguel y a Luis Fernando, y ellos nos van a dar una retroalimentación sobre las preguntas que ustedes surjan en esta conversación. Bueno, primero agradecerles a los tres por estar con nosotros y José Miguel, muchas gracias. Vamos a iniciar contigo con tu ponencia. ¿Puede invalidar la digitalización algunas instituciones clásicas del derecho de sociedades? Especial referencia a la constitución telemática. José Miguel, puedes iniciar cuando desees. Muy bien, Abelardo, muchísimas gracias. Es para mí un placer intervenir una vez más en este foro tan cualificado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y agradezco muy sinceramente a Edison Tabra, mi querido compañero y amigo, que me haya invitado a colaborar en esta jornada que tiene tanto interés porque trata de una materia de máxima actualidad que supone un ejemplo más de esa continua influencia de la tecnología en el derecho, concretamente en el derecho de sociedades, es decir, en aquella disciplina que se encarga de organizar los modelos jurídicos que puede haber en cada país, en cada ordenamiento jurídico, para la organización de la titularidad de las empresas y de la actividad en el mercado. La ponencia que voy a exponer tiene, yo creo, un cierto sentido más o menos de enlace entre el pasado y el presente, porque se refiere a la medida en que la digitalización, que es la palabra un poco que tenemos ahí permanentemente, puede servir o puede inutilizar quizá, o puede convertir en cosa del pasado, determinadas técnicas, instituciones o figuras del derecho de sociedades. El tema puede ser muy extenso, yo naturalmente tengo que ser breve para respetar el tiempo que se me ha concedido. Y en todo caso creo que conviene comenzar diciendo que cuando hablamos de digitalización o de nuevas tecnologías en el ámbito de societario, lo que queremos decir es, o lo que queremos expresar es la posibilidad, en cierto sentido, de automatizar, por decirlo de alguna manera, gracias a la tecnología, la organización y el funcionamiento de estas personas jurídicas. Es decir, hacer que las cosas sean por sí mismas, sin intervención ajena, que los problemas desaparezcan precisamente por esa automatización tecnológica. Para una disciplina como el derecho mercantil o comercial, diríamos que la idea de automatizar el funcionamiento de sus figuras no es algo completamente nuevo. Tenemos ejemplos históricos relevantes en los que el derecho mercantil ha intentado que ciertas figuras o instituciones propias funcionaran por sí mismas, con una configuración técnica que el propio ordenamiento les daba. Podemos pensar en la vieja letra de cambio, podemos pensar en garantías del crédito, podemos pensar en algunas modalidades del contrato de seguro, en las que se trata de que a través de su ordenación concreta por el ordenamiento, esas figuras hagan posible, sin problemas, sin dilaciones, sin inconvenientes, que automaticen, diríamos, el contenido natural de la institución. Lo que pasa es que ahora, cuando hablamos de digitalización,
La automatización de la institución concreta de que se trate ya no viene porque el derecho la articule de una determinada manera, sino porque la tecnología, que este es un factor externo, hace posible ese funcionamiento, podríamos decir así, absolutamente autónomo, propio, sin intervención humana. Bien, y en realidad esto es una cuestión que en el derecho de sociedades se plantea desde la Constitución, desde la creación de la propia sociedad, a través de los mecanismos que conocemos habituales en todos los ordenamientos, hasta el funcionamiento de sus órganos, hasta la comunicación entre la sociedad, sus socios o incluso terceros, a través de tecnologías modernas, a través de la inteligencia artificial, etc. Hablamos de digitalización y derecho de sociedades. La expresión derecho de sociedades es amplia y podríamos pensar, por lo tanto, que todas las modalidades de sociedades existentes en un ordenamiento pueden ser colocadas bajo ese prisma tecnológico. Desde luego las sociedades mercantiles, pero no solo. También, por ejemplo, las sociedades cooperativas o las figuras que podemos imaginar de lo que hoy se llama economía social y que en todos los países tienen mucho relieve. Lo que pasa es que, por ejemplo, pensando en el tema que a mí me corresponde, la constitución telemática, remota, automatizada, como queramos decir, de las sociedades mercantiles, creo yo que hay un vínculo que, aunque no lo diga la ley o aunque no lo expongamos, parece natural entre esa tecnología y una determinada modalidad o modelo de sociedad. Yo no creo que una gran sociedad anónima pueda constituirse por vía telemática. Pensamos más bien en pequeñas y medianas empresas, pensamos en sociedades cerradas, fundamentalmente donde yo creo que es posible esa automatización, es razonable, es conveniente, ahorra costes, etcétera. Son muchos los factores que se tienen en cuenta. Y así, por ejemplo, sucede en el derecho español. Todo lo que tenemos sobre constitución telemática de sociedades mercantiles está pensando sobre todo en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada. Esta figura que existe prácticamente en todos los ordenamientos es una persona jurídica pensada fundamentalmente para ser titular de una explotación empresarial pequeña o mediana, donde tiene sentido, diríamos, recurrir a unos mecanismos automáticos y tecnológicos para que en poquísimo tiempo pasemos del acuerdo de fundar la sociedad al surgimiento de la personalidad jurídica. El problema, hasta la tecnología actual, en la constitución de sociedades, como es bien sabido, supone una dilatación temporal considerable. Nos ponemos de acuerdo en fundar una sociedad, pero hay que ir al notario, el formato papel condiciona mucho las cosas, luego la escritura de constitución de la sociedad tiene que ser calificada por el registrador mercantil para poder ser inscrita en el registro y naturalmente eso lleva su tiempo y concretamente ya ahondando en figuras y técnicas clásicas del derecho de sociedades, si cuando decidimos constituir una sociedad limitada, anónima, la que sea, hacemos uso de ese concepto tan relevante para el derecho de sociedades, que es la libertad contractual o la autonomía de la voluntad, como queramos decir, y llevamos a los estatutos todo aquello que se nos pueda ocurrir, todos aquellos pactos, condiciones o cláusulas que nos parezcan convenientes para organizar y fundar la sociedad, naturalmente el notario tendrá que tener mucho cuidado a la hora de redactar la escritura y el registrador tendrá que tomarse su tiempo para calificar la validez de todas esas cláusulas que podamos haber incluido por nuestra libre voluntad y dentro de lo que permite el ordenamiento en los estatutos sociales. Claro, si esto es así, el proceso de constitución se tiene que alargar, no puede ser rápido. Y entonces, claro, nos encontramos con la posibilidad de digitalizar o automatizar, como queramos decir, la constitución de una sociedad. Y yo creo que, aunque no le dediquemos mucho tiempo a pensar o reflexionar sobre ello, inmediatamente nos va a surgir una idea. Claro, si queremos, desde que nos ponemos de acuerdo en constituir la sociedad, si queremos que desde ese momento hasta la inscripción en el registro, es decir, hasta la obtención de la personalidad, sea un fenómeno rápido y prácticamente automático, aunque intervengan el notario y el registrador, naturalmente, entonces parece evidente que la conclusión solo puede ser una. No es posible hacer
un uso amplio de la libertad contractual. Es más, yo creo que prácticamente es imposible hacer uso de la libertad contractual, por la sencilla razón de que si queremos en 24 horas tener esa personalidad, no hay tiempo material para que el registrador, antes de inscribir, se tome su tiempo para analizar la validez y la corrección y adecuación a derecho de todas las cláusulas que hayamos podido pensar sobre la Junta General, sobre los administradores, sobre las modificaciones de estatutos, sobre la transmisión de acciones o participaciones, es decir, no habrá tiempo material. Y de hecho, un ejemplo del derecho español reciente nos lo confirma. Tenemos en España una norma, un Real Decreto de 29 de mayo de 2015, que regula lo que se llama los estatutos tipo, es decir, una especie de estatuto estándar para todas aquellas sociedades limitadas que se quieran constituir por vía telemática. De manera que el legislador ha creado ya el contenido de los estatutos y lo único que podremos hacer nosotros en una constitución telemática es decidir cuál va a ser el nombre de la sociedad, cuál va a ser su domicilio y cuál va a ser la cifra de capital. En todo lo demás, los estatutos tipo ya han preestablecido, ya han predeterminado cuál va a ser, por decirlo de alguna forma, la constitución oficial, el contenido de los estatutos de una determinada sociedad mercantil. Claro, si esto es así, la primera víctima, por decirlo de alguna forma, con una palabra un poco metafórica, de la constitución telemática será la libertad contractual. Pero claro, ahora pensemos que todos los ponentes que estamos hoy aquí, con Edison y con Abelardo, queremos naturalmente establecer algunos pactos para que nuestra sociedad funcione con arreglo a lo que sea de nuestra conveniencia. Pero no los podemos llevar a los estatutos, no los podemos llevar porque la Constitución telemática nos lo impide. Hemos elegido un modelo y ese modelo se nos impone. ¿Qué hacer? Claro, la cuestión es inmediata, pactar fuera de los estatutos una serie de acuerdos que la doctrina jurídica llama pactos parasociales, es decir, unos acuerdos entre nosotros, entre los socios, que van a ser la constitución auténtica de la sociedad, porque lo otro es una pantalla. Los estatutos son una apariencia, una apariencia totalmente legal y totalmente válida, sin duda importante. Pero fíjense, por lo tanto, que entonces son dos ya las víctimas de la constitución telemática. En primer lugar, la libertad contractual en los estatutos. Y en segundo lugar, la transparencia de la propia sociedad desde el punto de vista de los terceros. Porque claro, los terceros conocerán, sí, pueden conocer los estatutos consultando el registro, muy bien, pero no pueden conocer los pactos parasociales porque son pactos reservados, que no tienen por qué ser publicados y que nos vinculan a nosotros cinco y a nadie más. De manera que, por lo tanto, tenemos aquí una situación un poco inquietante, en donde el progreso, vamos a decirlo así, hace posible una finalidad que todos queremos rápida, obtener la personalidad jurídica de la sociedad para poder actuar en el tráfico, pero al mismo tiempo la contrapartida es no disponer de libertad contractual en los estatutos y vernos obligados, la palabra entre comillas, a llevar nuestros acuerdos, los que nos convengan o sean de nuestro interés, para el funcionamiento y organización de la sociedad, a esos pactos reservados. Por lo tanto, ahí tenemos un punto interesante que me parece necesario destacar. Pero hay otras figuras del derecho de sociedades muy relevantes. Diríamos, cuando la Constitución se lleva a cabo con el formato papel, que van a ver de alguna forma limitado, cuando no anulado, su protagonismo. Claro, en diríamos, una Constitución clásica de una sociedad, entre que se otorga la escritura pública y se produce la inscripción, pasa un tiempo. Y en ese tiempo, pues se hacen ciertos negocios o se pueden llevar a cabo determinados contratos en interés o beneficio de la sociedad, dando lugar a lo que la doctrina llama, creo que en Perú también el fenómeno es suficientemente conocido, de la sociedad en formación. Es decir, una sociedad ya en marcha hacia su constitución definitiva, pero que todavía no la ha conseguido porque le falta el último trámite, llegar a la inscripción. Y mientras tanto, hay negocios, una cierta actividad de desarrollo del objeto, en ocasiones incluso del objeto de la sociedad, que plantea el problema de quién va a responder
de esos contratos o de esas relaciones o de esos gastos que se puedan hacer. No es objeto de esta ponencia analizar la sociedad de información y quién responde de unas cosas o de otras, sino si la propia sociedad, con el patrimonio que haya podido acumular hasta ese momento, si quién contrató en nombre de la sociedad en determinados casos. El problema es complejo, que yo ahora aquí no puedo desarrollar. Lo que me parece importante de decir como conclusión es que la idea de la sociedad de información tampoco parece viable en un proceso de constitución telemática y, por lo tanto, todos los esfuerzos que la doctrina y la jurisprudencia ha podido dedicar a esta forma intermedia o interina entre la nada societaria y el todo societario, por decirlo de alguna forma, entre el acuerdo sin más de los socios y la obtención de la personalidad jurídica, esa noción, digo, esa posibilidad parece que se desvanece. Lo mismo podemos decir de otro supuesto, que es el de la sociedad irregular. En la ley peruana de sociedades se regula ese fenómeno y en España también ha sido muy importante, y estamos pensando en aquella sociedad que sin inscribirse actúa sistemáticamente desarrollando su objeto en el tráfico y contratando con terceros. Claro, este es un asunto que plantea problemas también de muy diferente orden, que ahora no podemos desarrollar, pero que implica el hecho de que entre la escritura y la inscripción pase un tiempo, o incluso en la sociedad regular, que ni siquiera se lleve a cabo, que sea la sociedad, a mí me gusta a veces decirlo, rebelde a la inscripción, que no plantee siquiera esa posibilidad. Pues bien, aquí nos pasa un poco lo mismo, de otra manera, que con la sociedad de información. El automatismo, la rapidez y la inmediatividad, por decirlo de alguna manera, son incompatibles con esa posibilidad y con esa noción. ¿Esto es malo o bueno? No lo sé. El caso es que me parece que es así. Y por último, hay otra noción interesante, otra institución jurídica del derecho de sociedades, relevante cuando se constituye una sociedad, que es la posibilidad de que una sociedad inscrita sea declarada nula. Esto es una posibilidad que existe en el derecho español por influencia del ordenamiento europeo y que solamente es posible declarar la nulidad de una persona jurídica. Atención, no es declarar la nulidad de un contrato, del contrato de sociedad, es declarar la nulidad de la persona jurídica ya constituida solo por determinadas causas. Yo creo que esto es prácticamente imposible que se pueda aplicar en el caso de una sociedad constituida telemáticamente. Me da la impresión de que las causas de nulidad, ya de por sí, de muy escasa aplicación en la práctica, cuando la Constitución tiene el camino se lleva a cabo por la vía del formato papel, podríamos decirlo así, pues en este caso concreto me parece todavía de mayor dificultad, salvo que se pudiera decir que ha habido simulación, que ha habido un contrato simulado de sociedad. Esto podría suceder, se me hace difícil, ¿verdad? Pero simular el contrato de sociedad y luego hacer el trámite de constitución telemática, pero buscando esa excepcionalidad, a lo mejor podría plantearse. El caso es que, en conclusión, hay una situación interesante. La constitución telemática es un progreso indudable que favorece, entiendo yo así, a las sociedades pequeñas o medianas, a las pymes, pequeñas y medianas empresas, a los modelos de sociedad cerrada, y que su misma razón de ser, automatizar los trámites fundacionales, hace incompatible esa tecnología o esa posibilidad con realidades, conceptos básicos o figuras institucionales típicas del derecho de sociedades. En cualquier caso, no se le puede poner puertas al campo y no se puede detener el progreso. Y la cuestión está en saber qué puede suceder en el inmediato futuro. Ya mis compañeros, los profesores Hernando y Jimeno, desarrollarán sus respectivos asuntos. Pero claro, se me ocurre plantear ya como cuestión final y de un poco pensando en el futuro, si la automatización tecnológica, si la digitalización será aplicable no solo en fase fundacional, creando la sociedad, sino cuando la sociedad decida modificarse, modificar los estatutos o llevar a cabo operaciones extraordinarias como las modificaciones estructurales. Pensemos en una fusión, en una escisión de sociedad, incluso en una transformación del tipo. La sociedad que se constituyó como limitada, pues quiere ser anónima o viceversa. Me parece que aquí la cosa puede ser un poco más complicada.
aunque la tecnología evoluciona de manera extraordinariamente veloz, porque tanto en toda modificación siempre hay un procedimiento que desarrollar y ese procedimiento es mucho más difícil de automatizar que el de la Constitución, porque en las modificaciones estatutarias o estructurales los intereses de socios y de terceros tienen un papel importantísimo y entonces la información que se debe dar a los socios o el posible, por ejemplo, derecho de oposición que puedan tener los acreedores ante una modificación del capital, una reducción, o ante una modificación estructural como una fusión o como una escisión, pues se me antoja que todas esas circunstancias pueden poner dificultades a la automatización de los cambios societarios. No me parece imposible, sin embargo, que cuando esa modificación dependa exclusivamente de los administradores, lo cual es excepcional, pero existe. En derecho español tenemos algún ejemplo relevante, por ejemplo, cuando se quiere cambiar el domicilio de la sociedad dentro del territorio nacional, pueden hacerlo los administradores sin que la Junta intervenga para nada. Bueno, lo dejo meramente apuntado, creo que ya me parece que mi tiempo se ha cumplido, hablábamos de 20 minutos, alguna cosa así, y por lo tanto, pues ya concluyo agradeciendo a los participantes, asistentes al seminario, al webinar, que hayan tenido la amabilidad de atender mis palabras, que son más que nada una reflexión, como habrán podido ver, sobre el tema planteado. Reitero mi agradecimiento a la universidad, al profesor Edison Tabra, y quedo a su disposición a última hora para el coloquio que pueda haber. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Ahora tenemos la ponencia de Luis Hernando Cebria, que va a tratar sobre el tema de cuestiones sobre el derecho a asistencia y participación del socio en las juntas generales por medios telemáticos. Luis Hernando, podemos iniciar cuando tú indiques. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, querría comenzar mi intervención agradeciendo al profesor Edison Tabra Ochoa su amable invitación a participar en este webinar sobre digitalización en derecho de sociedades, y quisiera también manifestar el placer que supone intervenir junto al profesor Envid y al profesor Jimeno, con los que además comparto mi pertenencia al grupo de investigación Comenda en Derecho de Sociedades, que los asistentes pueden consultar también en su página web. Bien, el tema que quiero tratar hoy es el relativo a los derechos de asistencia y de participación de los socios en las juntas generales por medios telemáticos. Dentro de él daré repaso a algunas cuestiones que considero de actualidad, como las reglas de admisibilidad de las juntas virtuales, los problemas de identificación de los socios y la utilización de firmas y certificados digitales, así como el recurso a los terceros de confianza y la tecnología blockchain para el reconocimiento de los derechos de asistencia y de participación de los socios en las juntas generales. Empezando por la primera de estas cuestiones, la opción para los administradores de convocar y organizar juntas generales de manera exclusivamente telemática y no como una mera opción de asistencia telemática de los socios, que podría ser enfocada en este sentido, es tratada al menos en el derecho español desde la exigencia de la oportuna previsión estatutaria. Sin embargo, el recurso a las juntas virtuales no debiera ser visto como una restricción, en principio, del derecho de asistencia personal del socio, sino que, con otra perspectiva, podría plantearse como una medida que en su caso pudiera ser aceptada o que se lleve a efecto de modo complementario a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos sociales. En el caso de Perú, hasta donde tengo conocimiento, el artículo 246 de la Ley General de Sociedades para las sociedades anónimas cerradas reconoce la posibilidad de celebrar juntas no presenciales, siempre que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad de la voluntad social.
Para ello habría de bastar con que la sesión de la Junta de Accionistas fuera solicitada por aquellos que representen el 20% de las acciones suscritas con derecho de voto. La junta exclusiva u obligatoria, que puede ser discutida como opción cuando se presente su introducción por vía de las mayorías para la modificación de los estatutos o incluso por decisión de los administradores, puede a su vez responder a circunstancias de necesidad. Así ha sido, por ejemplo, puesto de manifiesto con ocasión de la crisis provocada por la pandemia sanitaria y las limitaciones a la libre circulación de los ciudadanos. No obstante, en el otro lado de la balanza, cabría legítimamente plantearse la posición de aquel socio que carezca de competencias o de medios digitales para su participación en las juntas, en lo que se ha dado a llamar la brecha digital, cuando esta forma de celebración de la junta les sea impuesta. Es cierto que la tecnología hoy en día se encuentra ampliamente extendida a través incluso de la utilización de teléfonos móviles inteligentes o smartphones. Sin embargo, en estos casos donde el socio no tenga acceso a estos medios o estas herramientas digitales, todavía cabría plantear si el socio tendría impedido ejercer sus derechos políticos, tendría alguna facultad, algún reconocimiento de un derecho de separación o bien de desistimiento del contrato social por esta causa. Así puede ser particularmente reconocible cuando la introducción de esta forma de celebración de la Junta sea adoptada por la mayoría, aun cuando sea con los requisitos que permitan adoptar la modificación estatutaria en los ordenamientos, como el caso español, en que esta modificación estatutaria es requerida a efectos de poder ejercitar tal derecho de separación. Por otra parte, en el derecho español, la Junta virtual o exclusivamente telemática, que ha adquirido cuerpo en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, incorpora ciertas cautelas en relación con la necesidad de procurar a los socios aquellas herramientas digitales que han de ser, cautelas que han de ser añadidas a las previsiones que ya contiene el artículo 182 de la ley respecto de la mera asistencia telemática de los socios. Entre ellas, la utilización de medios de comunicación a distancia apropiados que permitan a los asistentes a ejercitar en tiempo real sus derechos de palabra, de información, de propuesta y también de voto, así como para seguir las intervenciones del resto de miembros de la Junta. Con este propósito, o con este afán, el artículo 182 bis autoriza la utilización de medios de comunicación a distancia apropiados, tanto de audio como de vídeo, que en su caso podrían ser complementados con mensajes escritos durante el transcurso de la Junta a través de los conocidos chats. Con ello, en suma, trata de asegurar la interacción entre los miembros a fin de equiparar el desarrollo de la reunión a través de estos medios tecnológicos a disposición de los socios con aquellos con el que sería habitual o seguido en las juntas presenciales. El artículo 182 bis, por otro lado, también aplicable, téngase en cuenta, no solo a sociedades anónimas, sino también a sociedades limitadas, busca establecer así un marco regulatorio que no impida considerar el estado de la técnica disponible para las sociedades, cualquiera, digámoslo así, que sea su complejidad organizativa y el número de sus socios.
Al mismo tiempo, exige considerar las especialidades propias del empleo de los medios tecnológicos y de las comunicaciones telemáticas al alcance de los miembros de la Junta. Al margen de estas medidas garantistas introducidas por el legislador, la incorporación de medios electrónicos, informáticos y también telemáticos de comunicación dentro de las conocidas TICs, siempre con el debido respeto al principio de igualdad en el trato a los socios, ofrece nuevas opciones para la mejora del funcionamiento de los órganos sociales. De este modo, la tecnología incluso podría ser vista como una medida complementaria útil para evitar, al menos en las grandes sociedades, la apatía racional de los accionistas y así fomentar su implicación en las políticas corporativas. Por otro lado, en las sociedades cerradas, la exigencia de previsión estatutaria puede resultar una medida especialmente rígida, en particular cuando la asistencia telemática sea aceptada por todos sus miembros o cuando, al menos, siendo pocos estos, ninguno manifieste su oposición a esta forma de celebración de la Junta con la antelación suficiente, de modo que deba tener lugar de forma presencial. En síntesis, podríamos decir, para acabar con este primer punto, que la reducción de costes y la disponibilidad de medios tecnológicos al alcance de la población permiten decantar la balanza, si no en la actualidad, si en un futuro próximo, hacia el pleno reconocimiento normativo de estas juntas virtuales. Un segundo problema que quisiera tratar aquí, junto al de la admisibilidad de las juntas virtuales y los requisitos para su aceptación, es el relativo a la identificación de los socios y el recurso a la firma digital a este efecto. No es esta una cuestión tampoco ajena al derecho peruano, cuando el artículo 246 de la Ley General de Sociedades reclama la autenticidad de la voluntad, social que resulte convenientemente garantizada, sin que, sin embargo, entre en mayor detalle en torno a los medios que permitan garantizar la correcta formación de la voluntad social. La utilización de medios digitales para la asistencia, participación y el ejercicio, y por extensión para el ejercicio del derecho de voto, además exige las garantías, el cumplimiento de las garantías de seguridad jurídica respecto de la identidad del sujeto y, en su caso, el procedimiento y los formularios para el correcto ejercicio del voto a distancia, en su caso, y el intercambio de las comunicaciones electrónicas. Si bien, con carácter general, las herramientas digitales facilitan el acceso a la información societaria y reducen los costes de transacción, no se puede tampoco soslayar los riesgos que derivan de la falta de la presencia física de los socios en la Junta, especialmente cuando estos intervengan a través de una plataforma digital. De este modo, convendría advertir igualmente los peligros de ciertas prácticas abusivas o fraudulentas de estas herramientas y medios, así como las posibilidades de suplantación de la identidad del socio. Esto puede tener lugar no solo ya en el caso del voto electrónico y de su manipulación, sino también cuando ante una conferencia telefónica múltiple o incluso en una videoconferencia, un tercero pueda utilizar ciertas tecnologías conocidas como ultrafalsificación o deepfake. Todo ello
nos lleva, por otra parte, en el ámbito europeo, a la Directiva 2019/1151, que regula la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades y que en último extremo autoriza la intervención pública ante sospechas fundadas de uso indebido o de alteración de la identidad. De esta suerte, los Estados pueden exigir controles electrónicos complementarios a la utilización de estos medios digitales. Al respecto, se podría pensar en la utilización, al menos en las sociedades cerradas, de mecanismos de firma electrónica que confirmen la identidad del socio, de modo que el principio de equivalencia funcional entre la firma manuscrita y la firma electrónica pueda ser de aplicación a la lista de asistentes, tal como por otra parte se exige en las juntas universales que son frecuentes en estas sociedades de carácter cerrado. El legislador español ya acudió a este mecanismo cuando se ocupó en un primer momento de la constitución telemática de las sociedades, en este caso de las sociedades limitada nueva empresa, a la que ha hecho referencia el profesor Envide en su anterior ponencia, tal y como todavía hoy aparece redactado en el artículo 439 de la Ley de Sociedades de Capital para estas sociedades limitadas nueva empresa, mediante la exigencia de firma electrónica avanzada. Así las cosas, y ante el estado de la técnica, la correcta identificación de los socios, pero también de los otros miembros de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles, con inclusión especialmente de los administradores, puede reclamar medidas adicionales como la incorporación de una firma digital. Sin embargo, desde una perspectiva más actual, la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, establece que las empresas que presten servicios al público de especial trascendencia económica deban disponer de un medio seguro de interlocución telemática, si bien no necesariamente basado en certificados electrónicos. De este modo, autoriza otros medios de identificación generalmente utilizados en el sector privado. La práctica de las sociedades cotizadas, sobre la base de la aceptación de comunicaciones por medios electrónicos ya reconocidas con carácter general en el artículo 11 quater y en el artículo 521 específicamente para estas sociedades respecto a la participación a distancia de los socios, ha admitido, entre otras medidas, el envío, previo registro de los datos del accionista, de una clave junto con un enlace que permita el acceso único a una plataforma, sea esta la propia página web corporativa o bien un canal externo que permita a través de este medio la celebración de la reunión. Con todo, téngase en cuenta que en el caso español, cuando se trata de juntas virtuales, todavía el apartado tercero del artículo 521 reclama, en aras de una mayor seguridad jurídica, que el acta de la reunión sea levantada por un fedatario público. Así las cosas, la creación de un entorno digital cerrado de socios, esto es, de acceso restringido, y que puede tener lugar a través de la página web corporativa, constituye un mecanismo válido de autoorganización de la sociedad. Pero cuando se trate de sociedades sin esta capacidad de inversión tecnológica, otras medidas de identificación pueden exigir, por ejemplo, que el secretario haya de revisar el documento nacional de identidad de cada uno de los asistentes por separado y con carácter previo a la celebración de la junta. Por otro lado, la sesión podría ser igualmente grabada, si bien
en este caso se ha de tener en consideración el debido respeto a la regulación sobre la protección de datos personales. El recurso a la firma digital única o a certificados digitales o electrónicos generados por una entidad de servicios de certificación, esto es, una entidad que asocia los datos de identidad que identifican a una persona física o jurídica y que de esta manera permiten confirmar lo que hoy en día se denomina como su identidad digital, sin embargo, evitaría la responsabilidad por una deficiente identificación de los socios que pudiera recaer sobre el secretario o, por extensión, sobre los administradores. Y todo ello dentro de las exigencias de la previsión de un sistema adecuado para identificar a los socios y al resto de asistentes. Entre las medidas preventivas que el órgano de administración puede adoptar, cabe que la convocatoria autorice que una persona de la organización al mismo tiempo pueda dedicar unos minutos a la confirmación telefónica del correcto acceso a la plataforma a través de la cual se vaya a celebrar la Junta General. Igualmente, cabe la posibilidad de remitir por correo un enlace por correo electrónico que requiera una prueba de la capacidad tecnológica del socio y una confirmación de su acceso a la plataforma. Incluso podríamos pensar que los administradores, con el ánimo de cumplir con las exigencias que derivan de este específico o nuevo deber de diligencia tecnológica o a fin de evitar posibles impugnaciones de la Junta por aquellos socios que no puedan ejercitar sus derechos, puedan poner a disposición de estos socios un tutorial sobre la utilización de la herramienta o la prestación de cualquier soporte técnico por vía telefónica, por correo electrónico, que permitan validar esta forma o este recurso tecnológico en favor de los socios. Todo ello, en definitiva, podría servir para que la sociedad pueda acreditar que puso a disposición del socio todos los medios adecuados para el ejercicio telemático de sus derechos. Un tercer aspecto de mi intervención, por último, se va a dedicar a la posible intervención de los terceros de confianza y el recurso a la tecnología blockchain a efectos de la participación de los socios en las juntas generales. La posición prevalente que ocupan los administradores en la gestión de los medios telemáticos, a su vez, conlleva un riesgo de utilización interesada y la conveniencia de acudir a otros sujetos como los terceros de confianza, que a su vez permitan el cifrado de las comunicaciones para la emisión de la firma digital, de tal forma que se eviten situaciones como las de las que se está hablando mucho en los últimos tiempos en España respecto del espionaje o la utilización de información por medio del acceso mediante determinados programas a los soportes digitales de los socios. Cobraría entonces relevancia la posibilidad de recabar una auditoría técnica de la reunión de manera que un experto externo emita un certificado o un informe en el que acredite, entre otros aspectos, por ejemplo, la correcta cadena de delegación en la emisión del voto, que los sistemas de la sociedad han funcionado correctamente y de manera ininterrumpida durante todo el desarrollo de la Junta. Así, en nuestro caso, en el derecho español, podríamos pensar en el artículo 25 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico del año 2002, que permite que las partes puedan pactar la intervención de un tercero de confianza para que pueda archivar las declaraciones de voluntad emitidas en los contratos electrónicos y en los que se consigne la fecha y la hora en que estas comunicaciones hayan tenido lugar, sin que esto, a su vez, obstaculice
o puede alterar o sustituir las funciones que se atribuyen a la fe pública. De este modo, el tercero de confianza sería el encargado de archivar estas declaraciones y, en traslación, las actuaciones realizadas o las grabaciones realizadas de la Junta General por vía telemática. No obstante, en este punto, a su vez, podríamos diferenciar entre las comunicaciones síncronas y asíncronas en la identificación del socio y en los diferentes problemas que éstas plantean en diferentes aspectos legales. Así, se ha de tener en cuenta la constante evolución del derecho a las exigencias emanadas de la sociedad de la información, tanto las reformas en la ley de la sociedad de la información y del comercio electrónico, como la más reciente, la ley orgánica de 2008 sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, a cuyo efecto se han de tener en cuenta las funciones de supervisión y las funciones de control asignadas a la Agencia Española de Protección de Datos. Por otro lado, la aparición de plataformas digitales como intermediarios o proveedores de servicios de la sociedad de la información puede facilitar mecanismos de seguridad apropiados para acreditar la asistencia telemática del socio. Si bien luego el profesor Gimeno hará referencia con mayor profundidad a las sociedades blockchain, podemos, como preludio, recapacitar sobre la incidencia que en esta área del derecho puede tener esta tecnología de registros distribuidos o descentralizados, en particular mediante cadenas privadas y en especial cuando el beneficiario último o el titular efectivo del derecho en las grandes sociedades intervenga a través de diferentes plataformas digitales. Es cierto que en las llamadas redes permisionadas o redes cerradas que emplean esa tecnología blockchain también pueden darse ciertos riesgos de sabotaje o de manipulación, si bien se ha de tener en cuenta la mayor dificultad que esto tendrá lugar si se atiende al carácter descentralizado de estos riesgos. En todo caso, podríamos prestar atención al artículo 224 de la Ley General de Corporaciones del Estado de Delaware, legislación de referencia en los Estados Unidos de Norteamérica en materia societaria, que ha admitido expresamente desde ya hace unos años el uso de esta tecnología para la llevanza de los registros corporativos. Para ello, exige que los contenidos puedan ser descargados en papel y ser claramente legibles y que puedan ser utilizados para, entre otros asuntos, preparar la lista de accionistas. En consecuencia, con ellos se esquiva la intervención tanto de una entidad depositaria como la necesidad de intervención de un tercero de confianza. Por otro lado, el libro registro, desde esta perspectiva, tampoco va a quedar bajo el control de los administradores, sino que la acreditación corresponde a todos los participantes en la red o en la base de datos compartida. Así, según el artículo 219 de esta ley, los registros de acciones o de socios serán administrados por o en nombre de la sociedad en conjunto, sin dependencia ni de terceros ni de administradores. Por este medio, al menos las sociedades con un capital disperso, los socios disponen de un sistema más preciso y fiable para determinar en cada momento la titularidad de sus acciones y para, por ende, acreditar la legitimidad para el ejercicio de los derechos del socio. Piénsese así, para concluir, con los beneficios que el empleo de la tecnología supone para la correcta emisión de la voluntad de los beneficiarios últimos o accionistas efectivos en la emisión de instrucciones de voto, ante situaciones transitorias dentro de la cadena de intermediarios o ante un eventual fallo
o retraso en el sistema del depósito de las acciones. Esto, a la postre, ha de tener una particular incidencia en el gobierno corporativo y desde diferente perspectiva en la posición de aquellos socios activistas, intermediarios y asimismo de los administradores. Así puede verse, entre otras situaciones, en relación con la identificación de eventuales conflictos de interés que van a quedar plasmados mejor merced a la transparencia y a la inmediatez que ha de proporcionar esta tecnología. Bien, en definitiva, es un tema que resulta inconcluso, donde tenemos diferentes cuestiones que afectan al funcionamiento de los órganos sociales, a la identificación de los socios, al ejercicio de sus derechos, al reconocimiento de la titularidad de acciones. Por lo tanto, las tecnologías abren nuevas perspectivas al derecho de sociedades. Con estas últimas reflexiones finalizo mi exposición. Les agradezco de nuevo su atención, la invitación al profesor Tabra, y quedo a la espera de cualquier comentario u observación que podamos tener a la conclusión de las diferentes ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y más bien pasamos a la ponencia de Miguel Jimeno, que va a exponer sobre la sociedad de blockchain. Miguel, iniciamos cuando tú indiques. Muchas gracias, Abelardo, y en primer lugar, como es natural y como han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, quisiera agradecer la invitación a los profesores Tabra y Cabero a intervenir en este seminario sobre derechos, sociedades y tecnología en el contexto de las maestrías jurídicas de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi intervención versará sobre, ha recibido el título de Sociedad Blockchain, y de lo que se trata, de lo que pretendo hablar en este contexto, es de las denominadas organizaciones autónomas descentralizadas, que son un fenómeno en el que interviene la tecnología blockchain y que, o en las que, o respecto a las cuales procede o conviene determinar cuál es la vestidura societaria más oportuna. En este sentido, estructuraré mi exposición en 4 apartados diferenciados. En primero, daré cuenta de lo que consiste la tecnología blockchain y, en particular, la aplicación que tiene en el contexto de las organizaciones autónomas descentralizadas. En segundo lugar, pondré los problemas que se plantean habida cuenta del carácter esencialmente transfronterizo de las inversiones que se realizan a través de esta compañía, por tanto, las dificultades que tiene la determinación de su régimen jurídico, y por tanto me centraré en los aspectos de carácter conflictual o de derecho internacional privado, para luego pasar finalmente en los apartados tercero y cuarto a el tratamiento o los problemas que se pueden derivar si se plantea que estas organizaciones autónomas descentralizadas tienen una vestidura respectivamente como sociedad capitalista o como sociedad personalista. Dentro de las primeras analizaré fundamentalmente el tratamiento que puede tener si se consideran como sociedades de responsabilidad limitada desde el punto de vista del derecho español, y seguidamente daré cuenta de algunas pautas que pueden tener lugar si, en caso de que no quepa tratarlas como tales, podemos analizar el problema desde el punto de vista de una sociedad personalista y, en particular, una sociedad civil o una sociedad colectiva irregular. Bien, en primer lugar hay que indicar que la tecnología blockchain es una fórmula, que es la más conocida, de lo que se entiende como tecnología de registro distribuido. En esta tecnología, esencialmente, lo que ocurre es que hay una red en la que intervienen toda una serie de usuarios que, a través de un software y en el contexto de certificado que incorpora técnicas criptográficas, procede a establece toda la posibilidad de
realizar órdenes o informaciones o transacciones que se agrupan dentro de periodos temporales en lo que se conoce como bloques. Estos bloques se unen unos a otros siempre con una estructura temporal y la particularidad que tiene esta tecnología es doble. Por un lado, el hecho de que no hay un gestor centralizado, sino que precisamente los usuarios de todos estos nodos participan en la gestión de esta cadena de bloques, y en segundo lugar, el hecho de que esta cadena de bloques, precisamente por su estructura temporal y por las criptográficas que en ella intervienen, garantiza la inalterabilidad de la cadena, y esto permite una trazabilidad de las decisiones y la posibilidad de determinar que no haya habido alteraciones de ningún tipo. Bien, pues una especialidad o una particularidad de esta tecnología son los denominados smart contracts o contratos inteligentes, que no son propiamente o estructuralmente contratos, sino que son certificados o protocolos en los que se establecen o que se caracterizan por su ejecución automática. Entonces siguen una serie de pautas y cuando se cumplen estas pautas se autoejecuta de manera sistemática el contrato, ¿no? Se establece unas circunstancias que vienen predeterminadas y cuando se dan se produce la ejecución del protocolo. Bien, llegamos así a la organización autónoma descentralizada, que constituiría una fórmula en la que interviene un smart contract, y en este smart contract esencialmente lo que vamos a tener van a ser pautas para la determinación de en qué momento las decisiones deben ser adoptadas. Esencialmente, todos los usuarios de los nodos, que son los participantes en este smart contract, van a tener la indicación de que para tomar determinadas decisiones se requerirán determinadas mayorías o incluso la unanimidad, y para ello deberá, solo cuando se den estas mayorías en el smart contract, se producirá la autoejecución indicada. Bien, una particularidad es que generalmente estos usuarios de nodos incorporan o se presentan con seudónimo y por tanto hay una absoluta anonimidad de estos sujetos, lo cual va a tener relevancia a los efectos de determinar las cuestiones de las que vamos a tratar seguidamente. Bien, un interés fundamental que ha tenido en la doctrina este tipo de técnica ha sido en relación con su utilización en el contexto de la Junta General de una sociedad capitalista, y de ello ha dado cuenta de manera brillante el profesor Hernández, que me ha precedido en el uso de la palabra, y sin perjuicio de las particularidades que se puedan presentar, sobre todo en cumplimiento de aspectos formales, fundamentalmente de la convocatoria de la Junta General, o sobre los requisitos de presencialidad. Ya hemos visto en la ponencia anterior que estos requisitos de presencialidad de alguna manera han sido relativizados precisamente con la introducción de este artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Como digo, esto ha merecido una cierta atención, y sin embargo de lo que no se ha ocupado la doctrina, quizá en menor medida, ha sido sobre aquello de lo que yo quiero tratar en esta intervención, que es la consideración de la propia organización autónoma descentralizada como sociedad en sí misma, y no tanto vinculada con la automatización de la utilización en el contexto de la Junta General. Vale. La primera cuestión, y antes de entrar en la determinación de su régimen jurídico a través de las normas conflictuales, la cuestión es determinar que sí, efectivamente podemos encontrarnos ante una sociedad, y eso parece que es cierto en la medida en que, desde un punto de vista de se considera la teoría amplia de sociedad, concurren los dos elementos fundamentales. Es decir, tenemos un origen negocial en la medida en que hay un consentimiento más o menos expreso o tácito por parte de los usuarios de los nodos, que tendrían a ser los socios, de incorporarse a este smart contract. Al mismo tiempo, hay un fin común que podrá ser de carácter lucrativo o no, pero que en su caso generalmente vendrá asociado a decisiones de inversión por parte de este smart contract. Bien, pues lo que vamos a tener es que
Para vincularse a esta organización autónoma descentralizada, lo que van a realizarse son aportaciones, que en este caso generalmente vendrán dadas por criptomonedas, y a cambio lo que la contrapartida que van a tener los socios va a ser de una parte de derechos políticos y de otros derechos económicos, es decir, la posibilidad de participar en la toma de decisiones, por un lado, los derechos de voto, y por otro lado, la posibilidad de participar en las ganancias que se deriven de esas inversiones que se tomen mediante esta autoejecución o ejecución automatizada que se deriva de la tecnología del smart contract. Bien, entramos así en el segundo punto, que se refiere a las cuestiones de carácter concreto. Claro, lo primero que uno tiene que plantearse es si esta sociedad debe tener, o debemos entender que tiene carácter interno o carácter externo. Y aquí la respuesta es ambivalente según la estructura que pretendamos darle. Si entendemos que se produce una inversión directa, evidentemente habrá terceros contraparte y, consecuentemente, las relaciones externas derivan en que entendemos que es una sociedad de carácter externo, porque tiene relaciones con terceros y, por tanto, habrá que reconocerle algún tipo de capacidad jurídica o personalidad jurídica. Por el contrario, si consideramos que utilizamos algún tipo de sujeto que, mediante el cual se canalicen estas inversiones, podemos entender que este smart contract se constituye como sociedad interna, sea como sociedad civil interna o como cuentas en participación, y por tanto habrá que tratarlo de una manera distinta. En este segundo supuesto, es decir, la idea de sociedad interna, aquí la regla de derecho internacional privado fundamentalmente es una regla de derecho de contratos, y por tanto aquí las posibilidades de determinación de una ley en, mejor dicho, las posibilidades de autonomía de la voluntad son bastante elevadas. Es decir, podríamos determinar unas normas aplicables que en su caso podrían ser aquellas que se indicaron específicamente. El único límite, y en esto si recurrimos al derecho de la Unión Europea, el reglamento Roma I establece como una única limitación las denominadas leyes de policía del foro, según el artículo 9, apartado segundo del reglamento Roma I. Pero el problema es que no encontremos unas indicaciones o que estas indicaciones sean parciales y, por tanto, debamos acudir a algún tipo de régimen supletorio. Y aquí, si acudimos dentro de este mismo reglamento Roma I al artículo 4, vemos que hay una serie de especialidades dentro de las cuales no hay ninguna que se ajuste a este tipo de negocio jurídico, por tanto, deberíamos recurrir a la regla general que establece que se aplicará la ley de régimen jurídico del lugar de la prestación característica. Claro, la prestación característica aquí serían las aportaciones de los socios. Las aportaciones de los socios estarán dispersas geográficamente, por tanto, se plantean dificultades serias de determinar una ley aplicable con carácter supletorio. Si pensamos en la alternativa de que se trata de una sociedad de carácter externo, entonces tendremos que acudir a las reglas de derecho internacional privado de sociedades. Y aquí, generalmente, los estados, dependiendo de su configuración normativa, establecen pautas alternativas de lo que se conoce como la teoría de la Constitución, es decir, la ley del domicilio estatutario de la sociedad, o un criterio de sede real, esto es, donde se encuentre el centro principal de actividad o el centro de efectiva administración de la sociedad. Bien. En el derecho español, el derecho de la Unión Europea, el régimen se configura en principio con un criterio de sede real, pero se complementa con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el contexto de la libertad de establecimiento, lo cual respecto de aquellos aspectos que tengan que ver o que se produzcan en el contexto de Estados miembros de la Unión Europea, el criterio será el criterio de la Constitución. Bien, ¿qué es lo que nos plantea este panorama aquí? Pues nos plantea serias dificultades. Primero porque la DAO, es decir, la Organización Autónoma Descentralizada, por sus siglas en inglés, no se encuentra inscrita en ningún lado. Y por tanto, si no se encuentra inscrita, ya tenemos un primer problema con el criterio de la Constitución. ¿Y qué pasa con los otros criterios? Bueno, pues centro de efectiva administración propiamente no hay, precisamente porque está descentralizada y precisamente porque
van a ser los usuarios de los nodos los que tomen las decisiones. No hay propiamente una administración en el sentido de una sociedad capitalista. Por tanto, esto plantea dificultades. Claro, uno podría pensar, bueno, pues donde se encuentre una mayoría de los usuarios de los nodos. Pero claro, el hecho de que estén anonimizados precisamente por los seudónimos y por su más que previsible dispersión geográfica, pues dificulta notablemente una operación de estas características. ¿Qué pasa con el centro principal de explotación? Pues pasa una cuestión similar, es decir, si al final hay una dispersión en las decisiones sobre inversión, pues es difícil determinar dónde se encuentre una mayoría de los activos, una mayoría de la explotación de esta organización. En consecuencia, hay algunos autores que se han planteado las siguientes cuestiones. Primero, han planteado que se acuda directamente a la ley del foro. Lo que pasa es que pues, probablemente tengamos dificultades también en determinar dónde se encuentra el foro. No tantas como en la determinación de ley, pero sí en cierto modo, ¿no? Y luego cabe plantearse incluso, aunque esto sería más complicado, que el sujeto, sobre todo cuando estamos en el contexto de una sociedad interna, el sujeto a través del que se canalizan las inversiones, que éste sea a su vez una sociedad y esta sí sea una sociedad inscrita, y en tal caso pues podemos acudir a los criterios de derecho internacional privado y aplicarlos en el sentido tradicional y no plantearía tantas dificultades. Bien, pasamos así al tercer punto que se refiere al planteamiento de esta organización autónoma descentralizada como sociedad de responsabilidad limitada. Y el primer problema que nos planteamos es que las sociedades capitalistas necesitan inscripción registral necesariamente y esto no se produce aquí. Y esto es difícilmente superable, es decir, básicamente, necesariamente habría que de alguna manera inscribir como sociedad este tipo de organizaciones porque sin inscripción es imposible considerar cualquier cosa alternativa. Es decir, los planteamientos de una sociedad de información, una sociedad irregular, resultan aquí inservibles y por tanto no podríamos realizar una operación hermenéutica en este sentido. En segundo lugar, cabe plantearse que si inscribiéramos, si tiene alguna relevancia la regulación específica sobre plataformas de participación, plataformas de financiación participativa. Y claro, en buena medida estamos ante inversiones realizadas a través de la red, pero aquí las características son completamente distintas, precisamente porque la plataforma actúa como intermediario y en particular como corredor en el contexto de la utilización de estas plataformas y, por tanto, la normativa que existe en España específica sobre estas plataformas no resultaría aplicable a este fenómeno. Una tercera cuestión, y esta sí que tiene mucha relevancia, es que, como hemos advertido con carácter previo, al final las decisiones las toman los usuarios de los nodos. Y claro, los usuarios de los nodos, si entendemos que son los socios de esta sociedad, esto supone tanto como que no hay un órgano de administración y la exigencia imperativa de dualidad de órganos, Junta General y órgano de administración en las sociedades capitalistas, impide un entendimiento de tales características. ¿Qué posibilidades podríamos tener en relación con esta cuestión? Bueno, pues una primera posibilidad sería entender que se indican o se toman, se realizan continuamente instrucciones por parte de la Junta General. Y lo que pasa es que, claro, aquí sería tanto como eliminar una competencia para cualquier actuación de gestión o del órgano de administración. Y claro, esta eliminación de cualquier competencia difícilmente sería aceptable en un diseño estatutario y fundamentalmente lo que estaríamos sería desnaturalizando el tipo social capitalista en concreto y además estaríamos de alguna manera eliminando la responsabilidad del administrador de manera indirecta.
lo cual es difícilmente asumible y probablemente no sería objeto de inscripción. Una cuarta y última cuestión que puede plantearse es que, claro, la anonimidad derivada de la utilización de seudónimos de los usuarios de los nodos plantea dificultades en el contexto de sociedades de responsabilidad limitada, también en su caso en sociedades de personas, que tienen un carácter cerrado. ¿Por qué? Porque la transmisibilidad, en teoría, debe estar de alguna manera restringida. Pero esto sí que sería relativamente sencillo de evitar o de superar en la medida en que una posibilidad de restringir la transmisibilidad de las participaciones podría venir dada por fórmulas de autorización. Y evidentemente la autorización podría ser adoptada mediante la correspondiente mayoría que estableciésemos en el smart contract, que adoptaran los socios, que son los usuarios de los nodos, que se entiende que conjuntamente conformarían la Junta General. Sobre la Junta General, tan solo brevemente, ha explicado ya algunas cuestiones el profesor Hernando con carácter previo. De alguna manera se simplifican mucho posibles dificultades que podrían derivarse de la presencialidad, precisamente con el contenido del nuevo artículo 182 bis de la Ley Social. Finalmente, llegamos al cuarto punto, sociedades de personas. Claro, si no tenemos un registro, es decir, si no hay un registro no hay una inscripción en el registro mercantil, la posibilidad, la única sociedad con personalidad jurídica que no hace esta inscripción sería la sociedad civil y, en su caso, podría pensarse también una sociedad colectiva irregular. Esta posibilidad vendría además avalada por el hecho de que en estas sociedades de personas la fórmula supletoria sería un sistema de administración legal en la cual todos los socios serían gestores, que correspondería precisamente a esta estructura de la organización autónoma descentralizada. Hay algunos problemas, no obstante, que también se podrían dar en la sociedades de personas y no quisiera extenderme mucho, pero esencialmente tienen que ver o se derivan de esta anonimidad de los usuarios de los nodos. ¿Por qué? Porque sabemos que las sociedades de personas en las sociedades de personas hay responsabilidad ilimitada de los socios por deudas sociales. Y claro, si tenemos una responsabilidad ilimitada y en su caso hay que ir contra los socios, amén de que la sociedad pueda reclamar daños a el socio, en el contexto español, por aplicación del artículo 144 del Código de Comercio, cabe plantearse cómo evitar estos problemas. Y aquí existen dificultades notables. Uno podría pensar en complementar de alguna manera esta responsabilidad con algún tipo de seguro, cuestión difícil. Y podría plantearse también la expansión de alguna manera o la innovación en el contexto de las sociedades de personas. Y esto no es nada nuevo porque ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, precisamente el surgimiento de las sociedades de responsabilidad limitada en España surge a consecuencia de una invención notarial que básicamente toma una sociedad de estructura colectiva y le incorpora la responsabilidad limitada. Y esto se puede hacer en aquella época precisamente por el entendimiento de que los tipos sociales que establecía el artículo 122 del Código de Comercio constituían un listado abierto. Claro, uno podría decir, realizaremos la misma operación en el día de hoy. Lo que pasa es que, de alguna manera, este planteamiento ha sido superado para la limitación de la responsabilidad, de alguna manera subyace en el Código de Comercio y en la legislación española, precisamente en el contexto de la legislación de sociedades de capital, la imposibilidad de establecer una responsabilidad limitada para aquellos socios que gestionan. De hecho, la única excepción la constituiría para las sociedades de personas en el contexto de la comanditaria la limitación de responsabilidad de los socios comanditarios, pero precisamente respecto de ellos existe lo que se llama la prohibición de inmixción, es decir, que no pueden participar en las decisiones gestorias de la compañía por aplicación del artículo 148, apartado 4 del Código de Comercio.
Por tanto, como vemos, las dificultades también se presentan en las sociedades de personas y habrá que seguir explorando fórmulas para dar una vestidura societaria a este fenómeno. Muchas gracias y con esto también. Muchas gracias, Miguel. De hecho, muchas gracias a los tres por sus ponencias con los temas que han estado bastante interesantes. Tengo algunas preguntas. Vamos a escoger algunas pero también el tiempo nos está ganando. El primero, que es bastante simple, de Karen Sullón, que consulta si en cuanto a la forma de firmar el acta de junta en España, ¿existe algún programa o plataforma electrónica que permita viabilizar la firma de las actas sin tener una firma digital? En tanto que este último es un procedimiento algo complejo en Perú, pues se debe solicitar un certificado digital, tener DNI electrónico, entre otros, y esto es también ante el de RENIEC. No sé cómo, la consulta creo sería cómo manejan la firma digital de las actas en España. Creo que esto fue a raíz de la intervención, de la ponencia de Luis Hernando. Entonces, Luis, no sé si nos puedes comentar. Sí, bien, respecto de la firma de junta. En nuestro sistema, sobre todo como consecuencia del fenómeno de la pandemia y de la ley de la regulación de emergencia que surgió con motivo de la pandemia, se adoptaron determinadas medidas que facilitaron la celebración de estas juntas de manera telemática. Al mismo tiempo, no existía la posibilidad de la firma. Es cierto que existen unos emisores que facilitan certificados digitales por diferentes administraciones. Aquí la más habitual es la que procede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero también hay otras entidades que están facultadas para la emisión de firma digital. Podemos hablar también del DNI electrónico para efectos de reconocer el funcionamiento de las sociedades. Esto tiene que ver con la redacción del acta, es decir, quién tiene que redactar el acta a efectos de constancia de estos hechos, lo cual no quita para el reconocimiento de la eventual participación de los notarios y del acta notarial en España, principalmente en aquellas sociedades donde pueden haber conflictos. Esto, sin embargo, tiene una mayor extensión cuando hablamos de las juntas universales, donde ya todos los socios han de firmar la lista de asistentes. En todo caso, aquí hay que diferenciar en los casos en los que ha de parecer necesariamente la firma de aquellos otros donde tengamos una intervención de los socios que no necesariamente hayan de firmar, pero donde podemos tener problemas posteriormente con motivo de que el socio pueda decir que el sistema no ha funcionado correctamente, que no tiene acceso a esa información. Hoy en día, seguramente la gente más joven puede tener mayores habilidades digitales en la utilización, el acceso a estos mecanismos, al sistema que estamos utilizando, por ejemplo, en estos momentos. Sin embargo, otras personas, digamos, de más edad más avanzada, que pueden ser igualmente socios, o aquellos que por su ubicación en un determinado momento no tengan acceso a banda ancha o no tengan estas capacidades tecnológicas, son igualmente socios y en principio habría que reconocerles las posibilidades de asistir a las juntas generales. Aquí es donde tenemos este dilema. Como estamos en un proceso que podemos hablar de una fase de digitalización de la economía y en un periodo de transición hacia esta digitalización, nos situamos en un estadio que podemos denominar intermedio entre aquellas partes de la población que están instruidas en las herramientas y en los contenidos digitales y aquellos otros segmentos de población que, sin embargo, no tienen acceso a este sistema. Esto hace que, al menos en el caso español, se establezcan ciertas cautelas, como puede ser las cautelas relativas a la constancia en los estatutos y en las convocatorias de junta. Esto que hoy en día tiende a ofrecer una cierta garantía o seguridad jurídica a los socios, yo creo que como consecuencia de la evolución tecnológica llegaremos a un momento donde estas juntas sean completamente admitidas sin necesidad de mayores exigencias. Perfecto. Aquí
en las tres ponencias, algo que me llamaba la atención, y justo lo has comentado, es este tema de brecha digital, que implica hasta una inversión de las mismas sociedades para capacitar y para lograr el acceso. Ahora también, junto con la tecnología, y es otro tema que he visto en las tres ponencias, por ejemplo, cuando hablaban sobre, José Miguel hablaba sobre los acuerdos parasociales, que efectivamente no están a la vista, ¿no? Me preguntaba, bueno, y este punto no también tenemos el peligro de que las sociedades, a través de estas nuevas tecnologías, se presten a casos de corrupción privada, porque finalmente, ¿cómo vamos a manejar o cómo se va a manejar la diligencia para que sea transparente, ¿no? Sea transparente para los socios, sea transparente para también stakeholders fuera de las empresas. Entonces, eso es una duda que creo acompaña a todas las ponencias. No sé si podríamos, esto sería la última pregunta para poder cerrar. Iríamos en el mismo orden, José Miguel, luego Luis, y finalmente cerramos con Miguel. Bueno, por mi parte yo creo que el riesgo es grande, pero el riesgo existe también en la actualidad, quiero decir, sin digitalización. Es decir, el riesgo de corrupción es una cuestión latente o permanente y por lo tanto no creo que la tecnología puede hacer surgir otros nuevos riesgos, evidentemente. Pero en el caso de los acuerdos o pactos parasociales, es que, claro, casi hasta cierto punto diría yo que es inevitable que se adopten o que se establezcan por la sencilla razón de que la tecnología en la constitución telemática hace imposible el ejercicio de la libertad contractual. Por lo tanto, yo casi diría que es un riesgo inevitable, un riesgo en un cierto sentido, pero yo creo que no se debe tampoco establecer la idea de que lo no transparente sea necesariamente corrupto. Es decir, lo no transparente no es transparente. Eso sería la primera cuestión. Y quizá a lo mejor en algunas sociedades grandes, en las cotizadas, los pactos parasociales se tienen en principio que divulgar. Eso sí, en las pequeñas sociedades pues parece que sería ir demasiado lejos como regla general establecer la transparencia, ¿no? Vamos. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Luis Fernando. Bien, siguiendo el orden de intervención respecto de las posibilidades de corrupción del sistema, yo hacía referencia a una cierta exigencia por parte de los administradores de lo que podríamos denominar una diligencia digital. Es decir, que adopten aquellas medidas dentro de lo que podemos denominar el estado de la técnica que permitan que no se corrompa el sistema por la intervención de terceros. Aquí podríamos plantear incluso la existencia de ciertas evaluaciones por parte de expertos tecnológicos que acrediten la correcta ejecución de los programas en lo que denominamos los terceros de confianza, es decir, aquellas partes que permiten el cifrado encriptado de los sistemas de manera que no podamos tener terceros, piratas informáticos, que puedan tratar de intervenir y, en definitiva, de lo que habla la Ley General de Sociedades peruana, de alterar la voluntad, de la garantía de la voluntad social, que efectivamente resulta acreditada esta voluntad social. Pero esto seguramente tenga una vertiente más técnica o informática que no una vertiente puramente societaria, entiendo yo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo creo que aquí quizá hay un par de cuestiones que se pueden pensar. Con carácter general, yo creo que de un tiempo a esta parte, fundamentalmente desde el año 2010, en España se estableció lo que se denomina la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pues la responsabilidad penal de las personas jurídicas supone no tanto, evidentemente, que la sociedad vaya a la cárcel, que no es posible, sino que a la sociedad le pasen determinadas cosas. Y fundamentalmente, bueno, pues se sepa que dentro de la sociedad se han hecho cosas que actividades delictivas, ¿no? Y entonces eso de alguna manera establece indirectamente una obligación de que los administradores, no una obligación, sino una suerte de
de que los administradores deben estar más atentos a lo que pasa dentro de la sociedad y sobre todo si en la sociedad se están cometiendo delitos. Y de alguna manera eso se puede anclar con una pauta que establece en España el artículo 225, apartado primero de la Ley de Sociedades de Capital, que es el deber de legalidad. Y, por tanto, si hay un deber de legalidad y no se vela porque se cumplan o que no se cometan delitos, pues en su caso puede haber una responsabilidad también para el administrador. Luego, en segundo lugar, más específicamente quizá en relación con la corrupción, claro, en el contexto de corrupción entre privados, bueno, podemos llegar a niveles muy amplios, ¿no? Pero esto puede consistir meramente en lo que en España se conoce como vulneraciones del deber de lealtad y hay toda una serie de mecanismos que además han sido desarrollados a partir del año, una reforma legislativa que hubo en el año 2014 que permiten advertir estas situaciones, fundamentalmente, bueno, pues cuando se detectan un conflicto de interés que puede dar lugar a algún tipo de actuación incorrecta, los administradores tienen un deber de comunicar tal conflicto según el artículo 229. Entonces, quizá, pues, todas estas cautelas que establece el ordenamiento jurídico están destinadas a evitar que se produzcan actuaciones como las que indicabas. Perfecto. Muchas gracias. Más bien, creo que llega el tiempo de cerrar el encuentro virtual. De parte de la Maestría en Derecho de la Empresa, agradecer a los profesores José Miguel Envid, a Miguel Jimeno y Luis Hernando, y también un especialmente agradecimiento a Edison Tábara, que ha sido parte para coordinar e invitar a los ponentes en este webinar. Bueno, nada, más bien agradecer también a todos y a todas por su participación y por su asistencia a este encuentro virtual, y espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias y muy buenas tardes, buenas noches a los ponentes. Hasta luego.